Vamos a hacer básicamente una introducción a estas dos nociones. Espero que esta introducción de alguna manera les permita disponer de un marco conceptual para interpretar ciertos fenómenos y en la medida en que las ideas que podamos desarrollar se visualicen de manera completa, entonces incluso espero que puedan hacer aplicación de alguna de estos conceptos en situaciones relativamente cercanas, relativamente cotidianas. Recuerden que en cualquier momento, si ustedes tienen algún comentario o pregunta, abren su micrófono y podemos dialogar sobre lo que estemos revisando, ¿ya? Bueno, vamos a partir de una manera, yo diría, especial, porque no es una forma habitual de introducir la idea de fuerza. Pero a mí me parece que es importante tener este marco presente, este primer esquema presente, porque es algo que está, o digamos, refleja unas ideas que están a la base de muchas de las concepciones o interpretaciones que tanto nuestros estudiantes más pequeños tienen, como en general las personas ya de cualquier edad tienen frente a la fuerza. Y esto como consecuencia de que la fuerza, como fenómeno físico, es es una característica, digamos, de nuestro mundo que está muy presente, que es muy frecuente, y lo está desde que somos muy pequeños. No me voy a extender en estos temas en esta presentación, pero hay que pensar que, que nuestra relación con la fuerza como fenómeno físico es algo que parte cuando comenzamos a manipular objetos. Y eso ocurre cuando todavía somos lactantes incluso. De esa manera hay incluso algunas teorías del desarrollo cognitivo que plantean que la base de nuestro sistema conceptual se encuentra justamente en esa interacción con los objetos, desde ese momento del desarrollo, e incluso antes, digamos. Pero no cabe duda de que la interacción con el mundo en general es una interacción mediada por la fuerza, o por las fuerzas que realizamos sobre el entorno. Así es que, justamente para enmarcar esta forma de visualizar el fenómeno, es que nos hacemos esta pregunta inicial. ¿Qué podemos decir que hay en el mundo? Digamos, si nos hiciéramos la pregunta de esta manera así de general. ¿Qué cosas, qué, bueno, no es lo que quisiera hacer, usar esa palabra exactamente, pero más abierto, digamos. ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué es lo que encontramos en el mundo? Resulta que en el lenguaje cotidiano, uno en general, eh, por una práctica cultural de siempre probablemente, descansamos en lo que se llama una ontología o una naturaleza basada en objetos. Eso quiere decir que fundamentalmente cuando pensamos en lo que hay en el mundo, en lo que existe en el mundo, pensamos en objetos. Y por objetos queremos decir en general cosas, refiriéndonos a entidades materiales, sustancias, por ejemplo, de distintas características y de distintas formas, de distintos estados, etc. Y luego vamos a ver algunos ejemplos. Sin embargo, en nuestra relación con las cosas nos damos cuenta que no solamente hay cosas, digamos, sino que estos objetos tienen ciertas características, ciertas propiedades que los definen, que los califican. Así es que podemos decir que hay objetos y que esos objetos tienen propiedades. Y ambas cosas, por supuesto, están en nuestro mundo. Pero incluso si nos quedamos con las cosas y con las propiedades, todavía nos faltan
otro tipo de elementos que podemos encontrar en nuestro mundo y que las podemos llamar relaciones entre objetos. Y que claramente son distintas de los objetos y son distintas de sus propiedades o de las propiedades de los objetos. Pero sí, básicamente podríamos decir, lo que hay en el mundo son objetos, propiedades de los objetos y relaciones entre objetos. Vamos a tener estos tres elementos, estas tres dimensiones como referentes en este momento. Yo les decía entonces, por objetos entendemos básicamente cosas o entidades materiales, y por supuesto aquí cabe cualquier elemento material, sustancia física que podamos reconocer en nuestro entorno, y por supuesto todas aquellas que no visualizamos directamente también, sean en estado líquido, gaseoso, sólido, cualquier sustancia material la calificaríamos como un objeto. Pero esas sustancias o esos objetos en general presentan algunas características, por ejemplo, el color, o el olor, o el volumen, o la masa, etc. De manera que encontramos objetos con características particulares. Y esas características incluso nos permiten distinguir entre objetos. Y adicionalmente encontramos estas relaciones entre objetos que muestran una dimensión diferente de las dos anteriores. Aquí hay un par de ejemplos. Sin duda, esta pareja corresponde, diríamos, a dos personas y podríamos perfectamente bien identificarlas como dos objetos distintos, dos objetos materiales distintos. Sin embargo, estas dos personas tienen una relación, aparentemente, por eso decimos de ellas que son una pareja. Entonces hay un objeto que está en relación con otro objeto. Podemos decir en una relación afectiva, por ejemplo. Y la relación afectiva entre estas dos personas, desde este punto de vista, entre estos dos objetos, es una cosa que es distinta de cada uno de los objetos y es distinta de sus propiedades. Es algo que está ocurriendo entre estas dos personas. En este otro ejemplo más abstracto, lo que vemos es otra forma de representar una relación, diríamos más, podría ser social o cultural, más general, en la cual las personas están relacionadas con partidos políticos, por ejemplo. Entonces, aquí hay dos personas que pertenecen al partido A, hay otras tres que pertenecen al partido B, otra que pertenece al partido D. Entonces, estas personas están afiliadas a partidos políticos. Tienen filiación con distintos partidos políticos. Esa relación de afiliación o de inscripción o de militar en un partido político es, por supuesto, una relación entre dos entidades. Y en ese sentido es distinto los objetos que están en relación del hecho de que exista tal relación. Estas distinciones entonces nos van a servir para visualizar en cuál de ellas podríamos calificar o identificar algunas características físicas y algunos elementos, algunos conceptos físicos que son clave. Aquí esta tabla nos puede servir para poner en práctica alguna de estas distinciones. No la vamos a desarrollar completa, pero sí podemos hacer un ejercicio demostrativo. Si me están escuchando, ¿dónde colocarían a un zapato? ¿Entre objeto, propiedad o relación? ¿Cómo lo podríamos calificar? En objeto. Objeto. Objeto, por supuesto, ¿cierto? Es una sustancia material o una cosa material, ¿cierto? Y amarillo, ¿cómo lo calificarían? Propiedad. Propiedad. Sin duda como una característica o propiedad que le pertenece o que encontramos en distintos objetos. Y el pololeo sería una relación, porque yo de alguna manera lo había anticipado en el ejemplo anterior, ¿cierto? El átomo, ¿dónde lo ubicarían? Propiedad. Propiedad. Propiedad.
Yo lo ubicaría como un objeto. El átomo es un concepto científico, fíjense ustedes. Eh, Desde el punto de vista científico, el átomo es la estructura básica de la materia. Cualquier objeto material o cualquier sustancia está compuesta de átomos. En último término, cada vez que pensamos en un zapato como un objeto, podemos visualizarlo estructuralmente a nivel atómico como un conjunto de átomos. Por lo tanto, si pensemos ahora que el zapato lo dividimos en partes, no vamos a dejar de tener, a lo mejor vamos a dejar de tener un zapato, pero vamos a seguir teniendo objetos. Vamos a tener la mitad del zapato, va a seguir siendo un objeto. La cuarta parte del zapato igual es un objeto. Y así lo podemos subdividir al menor tamaño posible y vamos siempre a tener una sustancia material. El menor tamaño posible es un átomo, que es justamente lo que le da la consistencia material o la estructura material a cualquier objeto, en este caso a un zapato. Así es que en último término se trata de un objeto, el átomo. La única diferencia es que el átomo es un concepto que pertenece a la teoría científica o al conocimiento científico. Y esto es un dato interesante porque justamente en general, así como en el lenguaje cotidiano podemos distinguir objetos, propiedades y relaciones, en el lenguaje de la ciencia también distinguimos objetos, propiedades y relaciones. ¿Qué dirían del empujón? O un empujón. Relación. ¿Por qué diría que es una relación? Porque se relaciona con algo que lo empuja. ¿Qué es lo que se relaciona? Pensemos en un ejemplo. El objeto con otro objeto. ¿Un ejemplo concreto? No, es que no sé cómo ver un objeto concreto, pero si se relacionan dos objetos, claramente puede empujar uno a otro. De acuerdo. Por ejemplo, yo empujo a mi hermano o le doy un empujón al carro del supermercado. Entonces estamos hablando de una relación entre dos objetos. Muy bien. ¿Y la temperatura? Propiedad. De acuerdo, efectivamente, la temperatura es una propiedad. De nuevo, la temperatura es un concepto que utilizamos en el lenguaje cotidiano, sin embargo, es un concepto propiamente científico. Así que eso de nuevo nos muestra que en el lenguaje científico encontramos también este tipo de elementos. Bueno, un último ejemplo para no extendernos demasiado en esto, lo importante es empezar a visualizar estas distinciones. Consideremos una galaxia. ¿Cómo la calificarían? No sé, profe, lo mismo le iba a preguntar con planeta porque son varios objetos compuestos, o sea, unidos en uno. De acuerdo, Es un conjunto. Eso, muy bien. Bueno, efectivamente, ¿no? La galaxia es una estructura muy compleja en el sentido de que está compuesta por una gran cantidad de otros elementos. En este caso, los principales componentes de la galaxia son estrellas, pero dentro de las galaxias y junto a las estrellas también hay otros elementos, como los planetas o los satélites de los planetas. Y de cualquiera de esos elementos podríamos decir que son objetos, en el sentido de que son sustancias o cosas materiales. Ahora, por supuesto son cosas materiales más complejas, en el sentido de que contienen una gran cantidad de materia de distinto tipo. Probablemente estamos en el extremo opuesto de considerar de un átomo. El átomo sería la estructura material más simple, o la cosa material más simple posible, y la consideramos un objeto. Si pensamos en la galaxia, estamos en un extremo completamente opuesto, porque estamos hablando de una gran colección de átomos agrupados de distintas formas en otros distintos estructuras.
Pero el hecho de que la materia aparezca agrupada de distintas formas no le quita su rasgo o su característica básica de ser justamente una sustancia material. Es como análogo al caso del zapato. Finalmente, el zapato es un objeto porque está compuesto de una sustancia material. El zapato recibe un nombre específico y lo podemos identificar como un objeto independiente en el universo porque tiene una estructura y porque nosotros tenemos una relación con el zapato debido a su función. Pero su estatus, su característica de ser un objeto material deriva finalmente del hecho de que está compuesto de átomos, y de átomos bien diversos, en general, no va a ser un único tipo de átomo. Algo semejante ocurre con la galaxia, y antes que con la galaxia también ocurre con el planeta. El planeta es, si lo pensamos como una estructura puramente geológica, es una estructura material, una cosa material compleja, compuesta de muchísimos átomos diversos, distintos, con distintos tipos de organización. Y dentro del planeta caben además todos los otros elementos que lo componen en su superficie, el agua que contiene, y en el caso del planeta Tierra, todo el material biológico que contiene. Podríamos incluso pensar en la atmósfera. Bueno, todos esos elementos que constituyen, por ejemplo, al planeta Tierra, son elementos de tipo material, son sustancias materiales compuestas de átomos diversos. Así es que podríamos decir, el planeta es un gran objeto, o una aglomeración, o un conjunto de muchos objetos. En cualquier caso, lo tenemos que calificar como un elemento de este tipo, que cabe en el conjunto de los objetos, o en el grupo de los objetos. El planeta no es una propiedad de algo, es un objeto que existe. Lo mismo la galaxia, es un objeto que existe en el universo hecho de algún tipo o de varios tipos de sustancias materiales que en este caso corresponde a una colección de objetos más pequeños. Si dijéramos terrícola, por ejemplo, entonces estaríamos diciendo de alguien que tiene una característica que es la de pertenecer al planeta Tierra. Entonces podríamos decir terrícola sería una propiedad, o podría ser una propiedad. Sin embargo, porque sería la relación entre un ser humano y el planeta. Habría un tipo de relación ahí. Pero en el caso del planeta, estamos considerando un objeto. ¿Se entiende más o menos la explicación? Sí. Eso. Bien. Lo interesante entonces es ir visualizando distintas maneras de calificar o de categorizar los elementos que existen en el universo o en el mundo que habitamos. Profe, Sí, espéreme. El de atracción sería relación. sería una relación, efectivamente. ¿Y luz qué sería? ¿Una propiedad? Luz sería, bueno, la luz puede ser... Porque no dice sol. Sol claro, sería... Claro, el Sol sería de todos modos un objeto fácilmente identificable, lo mismo que la galaxia o el planeta. La luz es más difícil de identificar porque incluso podría ser hasta discutible su calificación, pero viéndola desde el punto de vista de su naturaleza, de su composición, en física la luz está compuesta de un tipo de partícula muy especial, que no son átomos, sino que es otro tipo de partícula fundamental que transporta energía, básicamente, y es lo que conocemos como fotón. Así es que si es que uno concibe a la luz como compuesta de partículas de luz, como fotones, y eso es parte de lo que la física hoy día dice, tendría que calificarla como objeto. Podríamos pensarla como un paquete de energía. Desde ese punto de vista es un objeto. Ya. ¿Ya? Pero de todos modos es algo que se puede analizar con mayor profundidad y probablemente esta distinción que estamos utilizando no sea suficientemente precisa para todos los casos, especialmente
un caso límite como el de la luz. Sí, porque igual ese dato yo creo que no lo conoce nadie, o sea, muy poquitas personas. Ah, lo de los fotones. Sí, entonces sería más fácil ponerlo como propiedad que objeto, que por lo menos yo no lo sabía. Claro, pero es que como propiedad tendría que ser, por ejemplo, si dijéramos luminoso. Un objeto puede ser luminoso. En ese sentido, yo creo que podríamos hablar de una propiedad, el ser luminoso, el tener la característica de ser luminoso, eh, o de emitir luz, digamos. Pero lo que emite, lo emitido, es un algo. Y en ese sentido, bajo estas tres categorías que estamos considerando, sería más pertinente poner a la luz misma como objeto. Por supuesto, no estamos hablando de la luz como la ampolleta o como la lámpara, sino lo emitido por la lámpara, lo emitido por la luz. En ese sentido, creo que podemos pensarlo como objeto. Pero insisto, es discutible y es un caso límite que se puede analizar con mucha mayor profundidad. Bueno, el punto entonces es que podemos hacer estas tres distinciones porque en general resulta que en nuestro lenguaje hacemos uso de estas tres dimensiones de la realidad, por decirlo así, para referirnos a distintas ideas. Y lo curioso es que en el lenguaje natural, en nuestro lenguaje cotidiano, estas tres dimensiones están de alguna manera atravesadas o permeadas por el carácter metafórico del lenguaje. Muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos haciendo uso de un sistema conceptual fundamentalmente metafórico. Fíjense en estos ejemplos. Cuando decimos el alza de los precios, esta expresión, desde un punto de vista conceptual, es metafórica en dos sentidos. Por una parte, estamos hablando de el alza. El alza es una elevación, es algo que sube, ¿ya? Y resulta que el subir es, diríamos, una experiencia que nosotros podemos tener en el mundo físico, cuando escalamos, por ejemplo, cuando ascendemos una escalera. Entonces estamos haciendo uso de un concepto, el subir o el alzar, que comprendemos perfectamente bien en el mundo físico, como ascender a una cierta altura, pero estamos aplicando esa idea de subir a una noción bastante menos física y más abstracta, como es la idea de precio, el valor de algo. Entonces, nos resulta muy natural decir el alza de los precios y comprendemos perfectamente bien de qué estamos hablando. Sin embargo, lo comprendemos justamente, nuestra comprensión se basa en el hecho de que sabemos en qué consiste el subir por una cuestión experiencial y física que está relacionada con nuestro cuerpo, con la altura de nuestros cuerpos. Y por otra parte, los precios están asociados, claro, a una dimensión distinta de nuestra experiencia, que en este caso es el valor de las cosas. Sin embargo, lingüísticamente hablando, cuando decimos el alza de los precios, estos precios que aparecen aquí, el concepto que aparece, está ocupando el lugar de un objeto. El alza o la subida del balón, por ejemplo, podemos decir. O la subida, yo subí mis manos. Lo que subo, lo que asciende es un algo, es un objeto, en esa experiencia física. Entonces, cuando hacemos uso de esta expresión, hay dos relaciones metafóricas. Por una parte, la idea de subir, que está relacionada con una experiencia física, y por otra parte, la relación metafórica de los precios, que es un valor abstracto o como un concepto abstracto, con la idea, que lo representamos como un objeto. Hay otro ejemplo donde en el siguiente se ve más clara la idea de metafórica del objeto. Fíjense que uno puede decir algo como esto: un presupuesto audaz pero responsable.
Estos son ejemplos tomados del diario. Bueno, un economista usa este tipo de expresión y nosotros entendemos más o menos qué es lo que quiere decir. Pero fíjense que decimos del presupuesto que el presupuesto es audaz. Y nosotros entendemos que la audacia es una propiedad. Pero las propiedades son de las cosas. ¿Y el presupuesto es una cosa? En ese sentido, estamos interpretando el presupuesto como si fuera una cosa. Y le atribuimos a esa cosa una propiedad, la de ser audaz. Y también responsable, por ejemplo. En este sentido, el lenguaje que usamos cotidianamente está cargado de metáforas. Metáforas que se llaman metáforas conceptuales. No son el mismo tipo de metáforas que encontramos en poesía. Están de alguna manera implícitas en el lenguaje. Bueno, ¿por qué estos ejemplos vienen a colación cuando estamos hablando de la fuerza de una clase de física? Porque tenemos ejemplos como estos, fíjense. También usamos en el lenguaje cotidiano expresiones como la fuerza laboral. También usamos expresiones como tengo mucha fuerza. O podemos decir eres muy fuerte. O podemos decir lo sacaron a la fuerza de la sala. En estos 4 ejemplos estamos haciendo uso de la misma idea de fuerza, en general relacionada con nuestra experiencia de la fuerza, y en cada una de ellas la fuerza ocupa un estatus distinto. A veces la fuerza aparece como un objeto, a veces aparece como una propiedad, o a veces aparece como una relación. ¿Podrían intentar decirme en cuál de estos ejemplos la fuerza aparece como un objeto? En el primero, De acuerdo. En el primero, la fuerza aparece como si fuera una cosa, como si fuera un algo. Fíjense que es como si, es decir, estamos haciendo un uso metafórico de la expresión. Podemos decir, la fuerza laboral alcanzó un número de 500.000 trabajadores. La fuerza laboral se convierte en una cosa, en un objeto compuesto por 500.000 trabajadores. En ese sentido, aquí estamos haciendo un uso del concepto fuerza como si fuera un objeto. Y en el segundo caso, cuando digo tengo mucha fuerza, ¿qué papel está jugando el concepto de fuerza aquí? Propiedad. Puede ser una propiedad, ¿cierto? En el mismo sentido en que la siguiente expresión dice eres muy fuerte, también le estamos diciendo a una persona que tiene un rasgo, una característica. En ese sentido, fuerza o fuerte funcionan como propiedad. Y en el último caso, Relación. en el último caso funciona mejor como relación, porque hay alguien o algunas personas que sacaron a otra persona, estamos interpretando todo eso a partir de esta frase, lo sacaron a la fuerza, lo sacaron de una cierta forma, ¿no? Hubo una relación, una interacción, de manera que sacaron a uno de un lugar, o a alguien de un lugar. En ese sentido, la fuerza está jugando un papel de relación entre dos sujetos o dos objetos. Así es que por eso entonces es interesante visualizar que podemos identificar en general conceptos científicos que pertenecen a alguna de estas 3 dimensiones. Es el caso de la fuerza también en el uso del lenguaje natural. Y además vemos que en este uso que hacemos digamos, de distintas formas de la fuerza, está jugando un papel importante la dimensión metafórica que tiene el lenguaje cotidiano, el lenguaje natural. Y estas características dan pie a una serie de dificultades cuando queremos aprender sobre la fuerza o cuando queremos hacer una descripción física del mundo, una descripción científica del mundo, sin caer en la ambigüedad o en la metáfora del lenguaje cotidiano, del lenguaje natural.
En física, y esta es la condición básica que vamos a establecer, cuando queremos hacer una descripción física del mundo y usar el concepto de fuerza, tenemos que remitirnos únicamente a la idea de, o a la dimensión de la relación. En física es fundamental concebir que las fuerzas siempre son una relación entre objetos. La fuerza nunca es una propiedad y nunca es un objeto. Las fuerzas, desde el punto de vista físico, son siempre relaciones entre objetos. Creo que quedan pocos minutos. ¿Me pueden decir cuánto queda? Porque no veo el reloj en la pantalla. 2 minutos y medio. 2 minutos y medio. Bueno, hasta aquí, ¿algún comentario? Vamos a tratar de precisar o de desarrollar un poco más la idea a continuación de cómo es o por qué es que la fuerza es una relación, y vamos a tratar de caracterizarla. Entonces yo les pido que hagamos una suspensión para que no nos interrumpamos con la grabación, y continuamos de inmediato.